Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo ya el Book Haul de marzo. En este Book Haul de marzo os traeré como siempre 10 títulos y bueno, os voy a traer un poquito de todo como es habitual. En primer lugar os voy a traer un libro de terror, en segundo un libro de ciencia ficción, luego un de novela negra o thriller, más bien un thriller que de novela negra, luego dos novelas históricas, uno de narrativa también un poco histórica y luego ya por fin al final he guardado los 4 clásicos que he comprado muy interesantes. Así que bueno, vamos a empezar por el libro de terror, el único que he traído en este book haul, y se trata de un libro de terror de vampiros con un toquecito de romántica, O sea que os lo digo porque para los muy amantes del vampirismo así más tétrico no es, yo creo que no es de lo más recomendado. De todas formas, yo como a mí me encanta tanto los vampiros y sobre todo los escritores y las escritoras de los 90, he tenido que adquirirlo. Y se trata de El Príncipe Oscuro de Christine Fijaun. Bueno, pues el Príncipe Oscuro es una novela en la que un vampiro que se llama Mikhail está, pasa sus siglos y su tiempo en la soledad, y entonces pues bueno, va buscando una compañera. Lo que ocurre es que la compañera, la única compañera con la que es compatible y que conecta con ella mediante la telepatía es con una humana. Esa humana también tiene unas ciertas capacidades de leer la mente y el pensamiento de otras personas. Entonces, pues bueno, esta unión entre Mikhail, el vampiro, y la humana, pues hará que hay por las dos partes, tanto por el lado del mundo oscuro como por el de los humanos, pues una persecución y una lucha porque esta pareja no llegue a estar juntas, ¿no? Para él, pues bueno, la única forma de no caer en el mundo de las tinieblas y en el hambre y en la soledad es estando acompañado, y ella pues también con esa atracción de telepatía también se siente muy atraída por él y también necesita estar a su lado. Así que pues bueno, va a ser, ya os digo, un poco de vampirismo con romántica. Lo bueno es que también se desarrolla en la época en la época de Drácula, en los Cárpatos, y bueno, creo que las descripciones en aquella época de este tipo de autoras de los 90 son muy chulas y muy interesantes. No sé si recordaréis también otra autora de los 90 que escribía vampirismo y que me encantó, que fue la autora de la saga de los diarios de la familia Drácula, que era Jane Kalohidris, que ya os lo traje los dos primeros de la trilogía. Los dos primeros ya os los traje, Hijos del vampiro, que esta también me encantó. Esta fue un 4 estrellas, alto y muy bueno. Esta autora canadiense que era de los 90 también y escribía vampirismo, pues bueno, de este tipo de novelas de los 90 que me gustaban mucho, como Anne Rice, así ese estilo de escritura que es muy rococó, muy gótico, ¿no? Y también con muy buenas descripciones, pues creo que este va a ser de ese estilo, quizá con demasiada carga de romántica, pero bueno, no deja de ser una obra de vampiros, así que pues bueno, aquí ya os contaré a ver qué tal. El Príncipe Oscuro de Christine Fijaun. Bueno, pues el segundo título, como os decía, es de ciencia ficción y viene a cargo del escritor Jeff Vandermeer con su obra Borne. Bueno, pues este autor, ¿quién es? Este hombre es el que escribió la novela de la que se extrajo el guión de la película Aniquilación, que sabéis que fue una película que se estrenó en Netflix y que fue protagonizada por Natalie Portman. Bueno, pues en este caso nos trae también un relato de fantasía, de distopía, es una obra de ciencia ficción del subgénero de las distopías, en las que en un futuro apocalíptico en el que la protagonista tiene que vivir en las ruinas junto a un compañero, a Wit, pues los dos intentan sobrevivir como pueden en ese mundo destruido. En el mundo del futuro también tienen que convivir con otro tipo de animales, de especies y de plantas, pues muy exóticas, ¿no? Muy diferentes,
que la mayoría han sido producidas por modificación genética de por parte de una compañía que se llama La Compañía, con mayúsculas. Pues esta compañía ha hecho una serie de experimentos científicos y ha hecho pues que en ese mundo del futuro se conviva con plantas extrañas, con animales extraños que irán pues bueno descubriendo tanto la protagonista de este libro, que se llama Rachel, y su amigo Whit, tienen que ir descubriendo hasta que un día encuentran a una criatura que se llama Borne, que se podría situar entre una planta y un animal. Bueno, pues Whit, su amigo, le dice que no se encariñe de Borne, de esta criatura, porque no se sabe nunca qué tipo, aunque sea muy bonito, con muchos colores, pueden ser peligrosos para ella. Pero ella no le hace mucho caso y hay algo que le atrae, ¿no? Que le atrae de Borne, que no sabemos lo que es, y entonces hacen muy buena relación, ¿no? En esa planta o ese animal con ella, con Rachel. El caso es que este Borne, esta criatura, va a tener un papel muy importante en el desarrollo del futuro de la humanidad. Así que, pues bueno, creo que va a ser una novela de ciencia ficción, también con un poquito de fantasía, en el que nos va a ir descubriendo mundos extraños y nuevos, pues porque esa compañía ha estado haciendo modificaciones genéticas y a lo largo de las aventuras de Rachel y de Whit encontraremos criaturas muy extrañas, tanto buenas, como es el caso de Borne, como otras más tenebrosas. Así que bueno, creo que es una novela parecida, así con ese estilo de multicolor y de criaturas extrañas que ya nos trajo la película Aniquilación, y que creo que en esta novela va a continuar por ese sendero y me parece muy interesante, la verdad. Así que Borne, de Jeff Vanderberg. Vamos a ver qué tal, ya os contaré. Bueno, y para continuar con otro éxito cinematográfico, os traigo en este caso la novela de un autor japonés que se llama Tren Bala, de Kotaro Isaka, que bueno, ya sabéis que fue un éxito de taquilla pues con la película esta de Brad Pitt hace un año o 2 años, y que bueno, yo no he visto la película, menos mal, porque así podré leer primero el libro. Y bueno, ya sabéis que es la historia de 5 asesinos que se encuentran en un tren bala desde Tokio de Tokio a Morioka, y bueno, uno de ellos tiene uno de estos asesinos que tienen muy mala suerte, pues tienen la misión de encontrar una maleta y transportar esa maleta, sacarla del tren y llevarla a un lugar. Pero bueno, se irá encontrando pues con otros asesinos dentro del tren, y bueno, y tendrán que bueno, al final se darán cuenta de que en las 5 misiones de los asesinos todos tienen su relación. Así que pues bueno, ya os digo que no puedo deciros más porque es lo que he leído en la sinopsis, pero creo que va a ser divertida porque tiene un tono satírico, humorístico, y también pues bueno, conjugado también con el tema de thriller, de la acción, etcétera, dentro de este tren con 5 asesinos, cada uno con un estilo muy diferente. Así que bueno, ya os contaré también a ver qué tal, y por supuesto en cuanto lo termine luego volveré a la pantalla e intentaré ver la película. Ahora empezamos con las 3 novelas históricas, y en primer lugar un gran maestro de la novela histórica que fue, ya sabéis que fue Robert Graves, fue el gran autor de Yo Claudio y de su segunda parte, que sabéis que fue una biología. Y en este caso he encontrado, bueno, muchos de los libros que os estoy enseñando hoy ya sabéis que fueron los libros que adquirí en la Feria del Libro Antiguo y de Segunda Mano de Alicante, y que os prometí que os iba a traer hoy. Así que pues bueno, la mayoría de estos libros, salvo el de ciencia ficción, creo que la mayoría son bueno, y algún clásico, la mayoría son de segunda mano, y todos los adquirí allí en la Feria del Libro Antiguo y de Segunda Mano. Bueno, pues aquí ya os digo, Robert Graves, que sabéis que fue el gran autor de novela histórica e historiador también, pues que fue muy famoso por la serie famosa aquella de los 80 de Yo Claudio, a la que yo estaba súper enganchadito de jovencico. Pues bueno, este hombre nos trae también estos relatos, esta recopilación de relatos, que él era más de novela gordas, ¿no? Como suelen ser casi todas las novelas históricas, pero en este caso nos ha recopilado una serie de relatos, pequeños cuentos también relacionados con la historia, y que bueno, que creo que van a ser preciosos.
Yo, sabéis que las ediciones de Círculo de Lectores me han encantado siempre. Lástima que desapareciera esta editorial que editaba, es decir, publicaba ella misma otros títulos, adquiría los derechos, los publicaba en sus ediciones y ya pues los ofrecía por catálogo a las casas, ¿no? Que fue muy famoso porque yo creo que fue una forma de crear, de producir muchos lectores en la época de los 80, 90. Y las ediciones eran todas de tapadura, muy buenas ediciones y bueno, me encantaba. Quizá pues echaba un poco de menos la sinopsis, que a veces no venía en sinopsis, otras veces te costaba encontrar, como en este caso te cuesta encontrar la página donde están pues la primera edición, la fecha del copyright original del autor, en fin, todos esos datos técnicos, la traducción, etcétera. A veces te costaba encontrarlos porque estaban a lo mejor al final de la última página, al principio, o muy resumidos, pero bueno, las ediciones eran muy buenas y muy bonitas. La verdad que sí que, en fin, echo de menos, la verdad, a Círculo de Lectores. Así que bueno, pues esta obra, ya os digo, esta obra de novela histórica, en este caso es una recopilación de relatos históricos que yo creo que para los que huyan también un poco o quieran descubrir a este autor y huyan de las grandes obras, de los grandes tochos, pues podría empezar perfectamente por este son unas 400 páginas, pero bueno, podéis ir leyendo 451. Podéis ir leyendo sus relatos poquito a poco y no se os hará nada pesado, y ya así de esa manera también descubrís al autor de Yo Claudio, que si os gusta pues luego ya podéis ya saltar a su obra magna. Así que los relatos de Robert Graves. Bueno, la segunda novela histórica que os traigo es una novela tocha, de estas que os digo que son las típicas tochas, y nos habla de la historia y de la vida de Aníbal, el héroe cartaginés que luchó contra el Imperio Romano. Lo trae Gisbert Aelf, que es un filólogo e historiador alemán, y que nos trajo este pedazo de historia de Aníbal como el último héroe, para él, el último héroe de la antigüedad. Gisbert consideraba Cartago como el último reducto de libertad en aquella época, antes de que llegara el Imperio Romano y ya pues impusiese sus normas y sus culturas al resto de pueblos. Pues Aníbal, como defensor de Cartago, pues va a ser uno de los defensores de los últimos reductos de libertad de aquel mar Mediterráneo, en el que las pequeñas ciudades fenicias intentaban ser, y sobre todo Cartago, un poco el faro para permitir el comercio y que todos los barcos pudieran transitar desde Siria hasta Hispania, ¿no? En este caso, pues incluso hay una frase muy bonita de Aníbal que resume un poco bastante bien cómo fue su relación con la defensa de Cartago, que dice lo siguiente. Dice Aníbal: yo nunca he odiado a Roma. Roma, Siracusa, Petra, Atenas, todas tienen los mismos derechos. Yo solo quería que Roma reconociera esos derechos también a Cartago, pero Roma no se los reconoce a nadie, solo a sí misma. Es decir, que ahí nos puede inducir, ¿no? Pues a pensar que Roma era el imperio que imponía sus normas y que no reconocía los derechos al resto de pueblos, ¿no? Las diferencias culturales que tuvieran el resto de pueblos. Así que creo que va a ser una historia muy bonita. Supongo que será parte novelizada, parte basada en historia, como suelen ser todas las novelas históricas, pero a mí me encanta la novela histórica y sobre todo la antigua, la historia antigua. Así que creo que va a ser una obra preciosa, esta de Aníbal, de Gisbert Aelf, que ya os digo que fue también fue traductor, había traducido obras muy importantes también, de la literatura de los clásicos, y también aparte de filólogo, también escribió novela de ficción, científica, es decir, que escribió muchos géneros, y aquí incursionó en la novela histórica. Así que ya os digo que
que va a ser interesante, vamos, un buen tochaco, no sé si son 500 o por ahí, 600 páginas, así que pues bueno, una novela histórica muy bonita. Bueno, y ya para finalizar con la novela histórica, esta más contemporánea, porque esta se desarrolla en los años 40 del siglo XX. En esta obra que os voy a traer ahora es de Sándor Márai. Sabéis que fue un escritor húngaro del que os traje hace muy poquito El último encuentro, que me encantó. Y bueno, estuve investigando y parece ser que junto al último encuentro tenemos La mujer justa como su segunda obra más icónica, más importante. Esta obra ahora mismo está publicada por Salamandra en un solo volumen, pero parece ser que Sándor Márai la escribió en 3 partes, 2 en 1941 y una tercera parte en 1947. Aquí se reúnen las 3 partes y tiene mucho que ver que sea 3 partes porque son 3 los protagonistas y 3 las narraciones, los monólogos de cada una de esas 3 partes, ¿no? Serían 2 mujeres y un hombre los que van a protagonizar esta historia. La mujer justa es una obra en la que hay un matrimonio y ella se da cuenta como él le es infiel. Bueno, esto lo narra ella en primera persona. Me he dado cuenta de que mi marido me ha sido infiel y bueno, y voy a intentar, en lugar de romper con él, voy a intentar reconquistarlo. En la segunda parte va a ser el marido el que va a escribir en primera persona el cómo conoció a una segunda mujer, se quedó enamorado de ella y cómo tuvo que dejar a su primera mujer para poder casarse con la segunda. Y la tercera parte nos habla la tercera, es decir, la segunda mujer de este hombre, y nos va a contar. Van a ser historias que, ya os digo, encajan dentro de los años 40, que sabéis que fueron protagonizados mayormente por la Segunda Guerra Mundial, y aquí pues nos narra cuestiones humanas, más que históricas, humanas, pero que inevitablemente la situación histórica van a tener peso en estas vidas, ¿no? en las decisiones que tome este trío amoroso. Entonces, pues bueno, cada una tendrá su óptica, cada uno tendrá su mentalidad y vamos a ir descubriendo en cada uno de ellos los entresijos de lo que, claro, lo que nos cuenta uno seguramente no va a revelar partes oscuras que desconoce el otro personaje o los otros personajes. Así que creo que va a ser una incursión psicológica e histórica también en las formas de vivir de aquella época de estos personajes, que van a ser muy bellas. Sabéis que Sándor Márai también utiliza un lenguaje, una forma de escribir tipo poético, mucha prosa poética, entonces creo que va a ser también en ese sentido de una riqueza literaria sublime. Así que bueno, La mujer justa, ya estoy deseando leerla también, porque como os digo, El último encuentro me dejó fascinado. Así es que bueno, pues este autor húngaro, pues también que viene un poco con una formación del antiguo imperio austrohúngaro, pues también tiene esa mentalidad un poco europea, bohemia, del centro de Europa, pues de principios, mediados del siglo XX, y me interesa mucho cómo desarrolla los personajes, la psicología de los personajes europeos de esa época. Bueno, y en la recta final ya empezamos con los últimos 4 libros, que son 4 clásicos. Yo os voy a traer una edición de Alba Minus que nos trae varios autores rusos, y bueno, sabéis que el cuento fue un género predilecto por los escritores rusos del siglo XIX. Entonces, pues bueno, había algunos que lo utilizaban un poco para empezar o para intercalar entre grandes obras, y había otros directamente como Chejov, que bueno, que era su género favorito, predilecto, y escribió muchísimos más que novelas. Bueno, pues en este recopilatorio que os digo, que os traigo, se llama Un siglo de cuentos rusos, de Pushkin a Chejov, el autor más antiguo y bueno, el más reciente. Y os voy a decir más o menos los autores que contienen. No voy a leer mucho de sinopsis porque bueno, no hay tampoco. Así que bueno, nos traería obras de Pushkin, de Gogol, de Turgeniev, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Leskov y de Chejov. Y esta obra compone 25 cuentos. Es un libro
que tiene 485 páginas y ya os digo, y son 25 cuentos de estos de todos estos famosos escritores rusos, y que ya os digo que fue uno de los géneros predilectos del siglo XIX en Rusia. Creo que es una forma muy interesante de conocer cada uno de estos autores, y también con pequeñas pinceladas que son la brevedad de los cuentos, la visión que tenían de la Rusia del 19 cada uno de ellos. Así que pues bueno, un fondo de armario, de esos que os digo que son fondos de armario que hay que tener, y que de esta manera pues bueno, cuando nos apetezca leer un cuento ruso, pues nos vamos a los autores que más predilección tenían por ese género. Y bueno, dentro de poco os traeré también a Afanasiev, el que me encantaba también y lo leía mucho de pequeño, y alguno más de cuentos góticos que he encontrado, que es una maravilla. Pero bueno, eso ya será para el próximo book haul, que este ya va muy sobrecargado. Así que bueno, ya os digo que esto es una maravilla de recopilatorio, y que bueno, que aquí tengo pues mucha faena. Hace poco también os traje un recopilatorio de cuentos de Chejov, pero bueno, en este caso van más popurrí, van más variadito, y puedo incluso comparar en la misma obra el estilo de escritura de cada uno de estos grandes autores rusos. El segundo clásico que os traigo viene de la editorial, de mano de la editorial Akal, y se trata de Petersburgo, del autor Andrei Bieli. Bueno, Petersburgo nos cuenta nos narra la segunda revolución rusa, la primera revolución rusa. Sabéis que hubo dos, una en 1905, que fue la de los mencheviques, y luego ya la segunda, la de 1917, de los bolcheviques. Pues nos narra la primera, la de los mencheviques, pero más que una novela histórica, se trata de la historia, nos narra los acontecimientos humanos que tuvieron que sobrevivir, ¿no? O sea, que sufrir aquellos personajes, ¿no? Es decir, las manifestaciones, los actos de terrorismo, los atentados, las relaciones padres e hijos que había entonces. Es decir, que observa Bieli desde un punto de vista más humano la narración, pues, de ese momento histórico que se estaba viviendo en aquella época. Hubo un atentado contra el senador Apolonovich Uyov, que va a ser el que va a originar el detonante de esta historia. Nos va a criticar un zarismo caduco, y pues eso, la nueva juventud que estaba muy efervescente en aquella época, y que bueno, que también contrastaba con las ideas más tradicionales y más anquilosadas que tenían sus padres, ¿no? Entonces pues bueno, esos cambios de actitud, ¿no?, del socialismo ante la lucha, etcétera, pues de la gente joven que quería transformar las cosas, y la gente mayor que estaba siempre con el miedo, y que se había originado y se había educado durante siglos y siglos en el miedo ese de la sumisión, ¿no?, bajo el sistema zarista. Entonces pues ese cambio de mentalidad generacional, dramas de tipo personal que se desarrollan en las calles de Petersburgo. Todo esto es lo que va a desarrollar este autor, Bieli, más que acontecimientos históricos, etcétera, que estamos más habituados, ¿no? Ya sabemos más o menos lo que ocurrió en la Revolución del 5 y luego la del 17. Así que pues bueno, aquí nos hace una descripción más de la trastienda humana, de lo que había detrás, de cómo vivía la gente, cómo se enfrentaba a esos grandes cambios históricos de aquella época. Las ediciones de Akal suelen ser muy buenas en estas rescatando estos autores. Y esta en concreto, esta publicación, esta traducción que ha hecho Akal, la ha sacado de la edición original rusa que se hizo de Sirin. Sirin era una editorial rusa que publicó esta obra entre 1913 y 1914. Así que bueno, de aquí es de donde ha extraído Akal esta historia, y bueno, que nos la ha traducido y nos la ha publicado. A ver, consta de 651 páginas, o sea que es un buen tocho, y pertenece a su serie literatura eslava, y ha sido traducida por Rafael Cañete Fuillerat.
Rafael Cañete Fullerat, un cordobés. Así que pues bueno, aquí tenéis esta maravillosa obra rusa, muy desconocida, la verdad, y que bueno, que es de esas obras que yo creo que hay que ir rescatando poco a poco del olvido, porque bueno, había muchos más autores que Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, etcétera. Es decir, había muchos más, y sobre todo en la época más espinosa, que fue ya pues, el cambio del zarismo a la Unión Soviética. Así que pues bueno, aquí os traigo esta maravilla, Petersburgo, de Andrei Bieli. Bueno, el penúltimo libro que os traigo, un clásico también de la editorial Alba, pero es de la línea Alba clásica, que es la que tiene el color de la Alba mayor, pero en tapa blanda. Y se trata de Eddie Wharton y la obra Los niños. Bueno, pues Eddie Wharton escribió esta obra ya de mayor, creo que fue en la penúltima que escribió, ya con 70 y pico años, y la publicó en 1928. Y nos narra, bueno, tuvo mucho éxito a pesar de que la escribiera ya de mayorcita, y nos narra la historia de un crucero, de un viaje en barco en el que nuestro protagonista, Boyle, es un chico que se dirige a Inglaterra para casarse con su prometida. Pero en el viaje de ida se encuentra en el barco con 7 niños, por eso se llama Los niños, que están comandados por la hermana mayor, Judith. Bueno, son hijos todos de segundas, de terceras, de diversos matrimonios, de divorcios, en fin, cada uno viene de un lado, pero los niños se llevan muy bien, se quieren todos mucho, y han llegado a un acuerdo. Los 7 niños han llegado al acuerdo de que no quieren separarse, vivan con quien vivan, tienen que vivir los 7 juntitos, les da igual que los padres hayan sido todos unos desastrosos y hayan ido teniendo hijos con unos y con otros. Ellos se quieren mantener unidos, y por lo tanto lucharán contra la intención de todos sus padres de separarlos. Que como veis es bastante, para su época es bastante también, es una historia bastante polémica, ¿no? El tema de los divorcios en aquella época, de separar a los niños cuando ya se han tomado cariño entre ellos. Entonces Boyle, nuestro protagonista, conocerá a la hermana mayor, a Judith, y entonces también se va a quedar encandilado, ¿no? Se va a quedar encantado con ella, y hasta el punto de que por todos los puertos por los que va pasando, por Venecia, por Corinto, por todos los sitios por los que va deteniéndose, pues van a intentar, los padres que son ricos, son millonarios todos, pues van a intentar separar a los niños, y él, Boyle, se va a unir, se va a aliar a Judith para evitar que esto ocurra, que no haya ninguna forma de que separen a los 7 niños. Así que bueno, será una aventura muy bonita, muy interesante, y bueno, y fue muy exitosa en aquella época, y creo que bueno, la pluma maravillosa que a mí me encanta, Eddie Wharton, su pluma victoriana, preciosa, con esta historia tan bonita que reúne niños, viajes y historias de principios del siglo XX, pues creo que va a ser una historia muy chula, muy bonita. Y ya os digo, en esta editorial Alba Clásica, que creo que está descatalogado ahora mismo, no sé si lo podréis encontrar en otras opciones, en otras ediciones. De momento está descatalogada, como suele ocurrir muchas veces con las obras de Alba, pero bueno, también es verdad que muchas veces con el tiempo lo podéis encontrar, se vuelve a reeditar en Alba Minus, en la edición más económica. Así que pues aquí tenéis esta obra, consta de 400 páginas justas. Así que Los niños, de Eddie Wharton. Bueno, y ya el último libro, otro clásico maravilloso y la joya de la corona, es otra edición de Alba Mayor, en este caso, que ya sabe que son los tesoritos de los clásicos, y os traigo Narraciones y esbozos de Stendhal. Bueno, Narraciones y esbozos de Stendhal reúne todos los cuentos de este autor, salvo las crónicas italianas, es decir, que fue una serie de cuentos publicados también por Stendhal, pero que por su volumen ya no lo han incluido con estos. Pero el resto están todos los cuentos de Stendhal, están aquí. Y bueno, que contaros de esta recopilación de cuentos, que Stendhal sabéis que siempre pues fue más famoso por Rojo y Negro, por La Cartuja de Parma,
etcétera, y bueno, y es menos conocido por sus cuentos. Y bueno, aquí nos va a contar, bueno, esa mezcla que había entre romanticismo, realismo que había en sus escritos, y veréis cómo tiene por ahí pinceladas muy bonitas. El lector podrá encontrar aquí cuentos bastante conocidos en Mina de Evangel, El bebedizo o El arca y el fantasma, pero sobre todo un buen número de piezas inéditas o que llevaban muchísimo tiempo sin ser traducidas al español, que por cierto está traducida esta obra por la famosa traductora María Teresa Gallego Urrutia. Pues bueno, Rosa y Verde, largo esbozo de una novela sobre una rica heredera que no quiere ser amada por sus millones, o Feder, o El marido adinerado, historia de los amores de un joven pintor de miniaturas con la mujer de un pretencioso terrateniente de provincias, son textos brillantes y destacadísimos de la obra de este autor. Bueno, Stendhal desmenuza la pasión romántica y la exaltación típica de los héroes y heroínas cuya alma es demasiado ardiente para conformarse con la realidad de la vida. El ojo analítico, la trama desmesurada, la seducción de la impostura, así como la autenticidad y la crítica de una sociedad que ha enterrado en la ironía el sentimiento más vital, dirigen el rumbo de estos magníficos relatos, mientras de fondo suena música de Mozart. Es decir, que es una preciosidad de edición que bueno, que encima pues tiene muchos cuentos inéditos que no han llegado nunca a publicarse, o se publicaron a lo mejor de forma independiente hace muchos años, y que aquí ya por fin se puede encontrar en esta preciosa edición de Alba Mayor, de tapa dura, que sabéis que son siempre con la tirita de tela como separador. En fin, pues edición preciosa. Y bueno, la encontré, como os he comentado, también en la feria de antigüedades y de libros de segunda mano de Alicante. Lo encontré allí en un puesto, y bueno, en cuanto lo vi dije, este es para mí, a menos de la mitad del precio original. Así que pues bueno, estos tesoritos son los que hay que intentar hacerse con ellos en esas situaciones, porque nuevos son muy caros, la verdad, y sabéis que es pues de las editoriales más caras que hay, pero también son de las que más calidad tienen. De todas formas, yo espero que esta obra también con el tiempo, igual que os he comentado antes sobre la edición está descatalogada de los niños, que se consiga al final publicar en la línea Alba Minus, para que de esa forma os salga mucho más económico y también esté disponible para los lectores. Así que pues bueno, con esta última maravilla ya me despido, y bueno, espero que os haya gustado mis 10 títulos de este mes, mi book haul de este mes, y bueno, que como veis hay un poquito de todo: terror, ciencia ficción, thriller, novelas históricas, clásicas, un poquito de todo como siempre, para que podáis elegir según vuestros gustos. Y espero que hayáis descubierto algún título que os haya gustado para añadirlo a vuestra lista de pendientes, de libros pendientes para leer. Así que bueno, espero, ya os digo, que os haya gustado, y os espero la semana que viene con más libros. Os deseo una semana maravillosa de lecturas, y un abrazo, lectores.